¿Qué tal, gente que nos sigue en el canal de DJ Spectro, la página de lucha libre de ayer y siempre? Pues tenemos este video para el cual requerimos de su participación. Sí, les pedimos que mandaran algunas preguntas. Algunas ya fueron contestadas en el programa, pero aquí tenemos otras y vamos a empezar a contestar, ¿verdad? Vamos a empezar primero. Ricardo Martel nos dice, ¿fue Tinieblas el primer luchador en cubrir completamente su rostro o hubo alguno antes que él? Fecha de debut del personaje. Me comentaban que hubo un luchador anterior al Gigante Sabio que cubrió su rostro. ¿Es cierto o no? Bueno. Tinieblas efectivamente fue el primer gladiador en luchar con el rostro aparentemente cubierto en su totalidad. La máscara, el personaje, obviamente fue un diseño de Valente Pérez. Fue muy elaborado porque desde 1968 empezó Valente a hacerle publicidad y decía que venía el gigante sabio de, como se hacía en aquel entonces, venía el gigante sabio del extranjero y que iba a hacer campaña en México y que ya andaba luchando en la India y que ya andaba luchando en Europa y todas esas cosas que se manejaban en aquel entonces. Originalmente el luchador Tinieblas y el origen de esa máscara era porque era un luchador que no veía, que era ciego, ¿verdad? Obviamente, recordemos que eran 60, 70, principios de los 70, que era el gigante sabio, ¿verdad? Él debuta el 20 de agosto del 71 en la Arena Coliseo, llevando de compañeros a Darrell Dixon y a Black Shadow en contra del entonces rudo el solitario, el Dr. Wagner y Renato Torres, ¿verdad? En una lucha estelar en la Arena Coliseo, en un logro que muy pocos gladiadores se podían dar ese lujo de haber debutado en una lucha estelar, y en la Arena Coliseo normalmente los fogueaban, pero él por su peso y características pues debuta ahí, ¿verdad? Sí fue el primero, la única, el primero con una máscara que luchó así totalmente tapada, la única máscara que puedes, digamos, decir que fue un antecedente a la de Tinieblas, fue la de un luchador que tenía un nombre algo así como del piel roja, son de indio norteamericano, donde la más similar a la que después utilizaría Cuchillo en los 80s. El diseño era casi idéntico, nada más que este sesentero, y al parecer los ojos los tenía medio cubiertos, ¿verdad? Pero totalmente una máscara con una malla así no había existido. Después surgió otro luchador que se llamaba Neblina en Monterrey, Neblina, no Mr. Neblina, Neblina, y otros, pero sí, efectivamente fue el primero en luchar con el rostro completamente cubierto. Joel Llamas, en la actualidad, hablando de los 90 a la fecha, ¿cuántos mascareros son los 5 mejores y de qué depende? Ya te lo contestó Kenjiro, que es el especialista en máscaras. El mejor luchador en técnica, pero, bueno, Raúl Ledesma nos pregunta, ¿el mejor luchador en técnica? Híjole, pues, no sé si se refiere a toda la historia o del momento. Hay muchos muy buenos, hay muchos elementos muy buenos en este momento que combinan, curiosamente, los que van a llegar y que cuando termine esta década de los 20, seguramente van a estar muy bien posicionados, así como ya están posicionados los del 2010, mediados de los 2010, que ya están posicionados, incluso muchos triunfando en el extranjero, y que han sido aquellos que combinan la técnica con la espectacularidad, sean rudos o técnicos. Seguramente para cuando termine esta década de los 2020 lo vamos a ver, que todos aquellos que lograron hacer esa combinación, que no fueron completamente técnicos, que ya no existe como tal esa lucha porque ya evolucionó, pero que no fueron con la finta de ser voladores, 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 voladores y más voladores, ni castigarse en exceso con una serie de movimientos nuevos que hay que van a recortar su carrera. Si me dices el mejor luchador en técnica de toda la historia, pues yo creo que sin duda serían dos, el Halcón Ortiz y el hijo de dos caras, el patrón Alberto del Río. O sea, yo creo que mejor inclusive el Halcón, ¿sí? ¿Por qué? Porque fue olímpico, estuvo en el Comité Olímpico Mexicano, entrenó muchos años el Halcón y tuvo ahí un maestro, me parece que era, no me acuerdo si era sirio o era, bueno, el libanés, era de aquellas tierras, capacitaba a los luchadores que buscaban ser olímpicos. Y él, por sus características, lo desarrolló muy bien.
Bueno, Roger PC, con el corazón en la mano, los 10 mejores luchadores de la historia y sus cualidades. Saludos a todo el grupo. Bueno, aquí hay un desgaste, bueno, no es desgaste, hay una discusión desgastante. No puedes tú elegir a los 10 mejores luchadores de la historia. ¿Por qué? Porque vamos a ser claros. En los 30 hubo muy buenos luchadores, en los 50 hubo otros muy buenos, en los 40 hubo muy buenos luchadores, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80, en los 90. Yo creo que al revés, si hacemos un top 10 nos vamos a quedar cortos. Podemos ir nombrando los mejores de cada década hasta llegar a esta que ya terminó del 2010-2020, pero en vez de ir diciendo, es que estos son los 10, este es el top 10, no, yo pienso que se le van agregando. Yo te podría decir que a partir de 1933, los mejores luchadores, poco a poco los voy a decir en el orden que yo considero que fueron apareciendo, y al final diré las características para yo hacer esta lista. Pues te puedes decir a Luis Mayo, Firpo Segura, el Tarzán López, el Apolo Anaya, el Carnero Galindo, Rito Romero, el médico asesino, Gori Guerrero, Enrique Llanes, el Santo Blue Demon, Yo Marisu, Visito el Espanto Primero, René Guajardo, Rey Mendoza, Alberto Muñoz, Mil Máscaras, Aníbal, el Solitario, el Ángel Blanco, el Ortiz, Doctor Wagner Señor, Ringo Mendoza, Sangre Chicana, el Perro Aguayo, Lismar, Satánico, el Villano Tercero, el Faraón, Canek, el Dandy, Chamaco Balaguer, Fuerza Guerrera, Atlantis, Pierrot Jr., L.A. Park, Doctor Wagner Jr., Dos Caras Jr., me refiero, Místico Primero, La Sombra, el Bandido, Pagano, La Máscara, Último Guerrero, Dragon Lee segunda versión, más los que se van a ir agregando, que no puedo decir, aunque la están rompiendo ahora, siento que realmente vamos a catalogarlos como los mejores dentro de unos 5 años, porque ya van a tener más logros. Puedo adelantarte algunos, el Pentacero, el Dragon Bane, Octagon Junior, o el Maggi, y una serie de novatos, aproximadamente unos 30, 40, también hay luchadoras, por supuesto, ¿verdad? Pero eso lo contestaré en otra pregunta que me hicieron acerca de las luchadoras. ¿Cuáles son las características para mí? Bueno, yo considero siempre 6 características, perdón, para decir que son mejores luchadores que otros. Número 1, conocimientos de lo que es la lucha que están viviendo en su momento, ¿sí? Las bases de la lucha, en este caso no podemos dejarlas afuera tampoco, que debería ser la técnica, el movimiento, la llamada lucha olímpica intercolegial, que se está perdiendo, grecorromana intercolegial, que se está perdiendo, pero que son las bases de una toma de referee para empezar a partir a castigar al luchador, a aplicar llaves, contra llaves. Sería la técnica. Otro sería la imagen. No importa si son gorditos, chaparros, altos, fuertes, la imagen. La imagen es muy importante para que tú visualices un luchador y lo identifiques. Si ahorita me dices de los que acabo de nombrar cualquiera, tú inmediatamente lo ubicas. Y si, por ejemplo, hablamos de otro tipo de personaje que haya sido muy quemado, muy utilizado, pues te puedo decir un nombre, alguno de los payasos, y dices, puta, ¿cuál de todos? ¿Verdad? Porque hubo muchísimos. Sin embargo, si me dices Black Shadow, tenemos al señor Alejandro, que ese fue el único, aunque ha habido varios, pues, pero su técnica, su personalidad, con la máscara, después sin ella, con el bigotito de negro, siempre muy bien peinado, con aquel cabello todo embadurnado de vaselina para que se viera elegante. Eso me refiero con la imagen, ¿verdad? Entonces quedamos que técnica, imagen, afición, ¿qué? O sea, afición es el cariño, el profesionalismo que le tengas a la lucha. Que a pesar de que sabemos que por las mismas características del luchador, muy pocos se preparan, muy pocos, salvo honrosas excepciones, son preparados o tienen una educación más allá que sea el gimnasio. Muchos sí buscan por defecto el cuidar su carrera, tener afición por la carrera profesionalista, ¿sí? ¿En qué reditúan? Que tratan de estar lo más alejado de escándalos, lo más alejado de índices directos. Ahora con las redes sociales
Es medio difícil, pero en su mayoría la afición es el cariño que le tengan al respecto al deporte. Administración, número 4, administración. ¿Qué es la administración? Administración es que un luchador no puede estar luchando 3 veces en un día, mañana otras 3, 2, dobletear y ver lo que lo vemos en una arenita, en una arenota, no, un luchador debe de administrarse, saber cuándo aparecer, saber cuándo irse de gira, saber cuándo desaparecerse un poco de las grandes arenas, regresar. Eso es administración. No, a toda la gente, si tú diario comes un filete, va a llegar el momento que ya el filete ya no lo vas a querer ni ver en pintura. Eso pasa con los luchadores. Si diarios los ven en todas partes, en la estarinita, en aquella, 2 veces luchó aquí, en la mañana, en la tarde está por allá, va a llegar el momento en que el mismo público se va a cansar. O sea, deben de administrarse. Y sobre todo, en el anterior rubro que nombré, también administrarse, tener afición, tener profesionalismo, son como casi 2 cosas similares. No subir cansados, borrachos, ahogados, o sea, administrar tu carrera, eso me refiero, en general. Lo otro podría ser personalidad, es importante un luchador, va un poco con la imagen, pero no, porque puedes tener la personalidad, es lo que el luchador representa arriba del cuadrilátero, el personaje, ¿sí? ¿Cuántos luchadores no hemos visto que son muy buenos, que tienen técnica, pero no tienen personalidad? ¿Sí? O su rostro no refleja nada. O su equipo es multicolor y no lo identifica, no sabes ni, o sea, no tiene personalidad, ¿verdad? Personalidad también. Todo se va sumando, también personalidad podría ser cómo te mueves en el cuadrilátero, cómo caminas, o sea, todo se va, todas estas características se van sumando una con otra y van complementando la siguiente. Y finalmente, había dicho que sí, son 6, pues yo pienso que serían los logros que han obtenido después de que los vemos en todo esto, los logros y la huella que dejaron para futuros gladiadores que quieren igualar o superar más bien esos logros, esa huella que dejaron. José Olivos, lucha independiente o de empresa, ¿cuál es la mejor aceptación? Es que depende de lo que te guste. A mí me gustan, mientras sea lucha libre, a mí me gustan las dos. En las empresas formales, como puede ser el AAA y el Consejo, son las más emblemáticas y la verdad, yo creo que son las más poderosas, pues ya vemos otro tipo de lucha más profesional, sin tanto golpe o desgaste como podría ser la que vemos en el circuito independiente. Por lo mismo, a que voy, el luchador independiente quiere formar parte de una empresa grande, donde le vaya mejor económicamente, donde pueda ir al Japón con mayor facilidad, donde tenga una ventana donde pueda saltar al extranjero, y sabe que aunque en el circuito independiente puede llegar, es más fácil que primero el salto sea una empresa y de ahí vaya a, ¿verdad? Por lo tanto, los combates son como con más entrega, un poco más golpes, más arriesgados, más violentos, y en las empresas ya el luchador se administra un poco más. No quiero decir que flojeen, que no se me interpreten mis palabras, pero es como en el fútbol. En el fútbol, en el llano, con los amateurs vemos, ¿verdad? Se brindan y casi por nada actúan o por nada, sí, ya cuando están en un equipo profesional ya es más técnico el asunto, ¿no? Ya es otro nivel mucho mayor de roce, mucho mejor en los ingresos económicos. Algo así pasa con la lucha libre. A mí me gustan las dos, la independiente o la de empresa. Las dos tienen sus pros y sus contras, pero es cuestión de gustos. A mí me gustan las dos. Israel Torres Limón, el hubiera no existe, pero ¿qué pasaría si el solitario y el ángel no hubieran muerto? Y el doctor Wagner seguido luchando, seguirán su paso de destrucción, claro. De hecho, esa rivalidad solitario-doctor Wagner estaba programado máscara carrillera entre ellos. Habría también, si en caso de que ganara el solitario,
hubiera sido más factible, había otro duelo, el solitario en contra del villano o Aníbal por las máscaras, ¿verdad? El solitario, recordemos que cuando muere era elemento libre, había tenido algunas fichas en el toreo, pero él seguía como elemento libre y el Monterrey lo querían firmar contra el villano o contra Aníbal. Hubiera sido un sensacional duelo, hubiera habido más. De ahí quien perdiera la máscara, hubiera habido otras combinaciones para jugarse las cabelleras. El Ángel Blanco, a pesar de que también era un veterano, estaba a los 50 años, era un roble. O sea, si me apuras, estaba incluso mejor conservado que el solitario del doctor Wagner, ¿no? O sea, físicamente, ¿verdad? El doctor Wagner también, lo podemos ver, a pesar de que él estaba más castigado ya por la lucha y por, me imagino que la alimentación, todo eso que es muy difícil llevar un control, aún se veía muy bien, tenía una gran condición física. Sí, efectivamente, Israel Torres, hubieran sido unas combinaciones increíbles que tristemente ya no pudimos ver. Ricardo Villano, me gustaría que platicaras cómo se inició la rivalidad entre Sin Caras y Rayo de Jalisco Junior. Fíjate que aquí das en mi mero mole, Ricardo, porque en este entonces yo asistía cada 8 días a la Arena México en los 80s. Resulta, Sin Caras siempre había sido un técnico frío. Sí, era estelarista o semifinalista, ya había sido campeón nacional completo, pero era frío, o sea, era un técnico ni fu ni fa, así como, sí era peso completo que le ayudaba mucho, pero no era el clásico que tuviera un arrastre con la gente. Bueno, llegan unos relevos australianos, el Rayo de Jalisco Junior y Máscara año 2000, esto es en marzo, al lado del Rayo de Jalisco Junior. El Rayo de Jalisco se equivoca y golpea al calor de las acciones, golpea al Rayo a 100 Caras, y 100 Caras le regresa el golpe, esto arriba del cuadrilátero, la Arena México, marzo del 84. 100 Caras le reclama, o lo trata de calmar, y también lo golpea, y era su hermano. Entonces, esto fue en marzo, y justamente acabando esos golpes, 100 Caras reta al Rayo de Jalisco por el campeonato nacional completo. O sea, no hubo rivalidad previa, no se enfrentaron más. No, inmediatamente yo soy mejor que tú y te reto por el campeonato nacional completo. En algo que fue un giro en ese entonces de temporada, de giro de las acciones muy llamativo, ¿verdad? Se da a los 8 días la lucha y cuando sale 100 Caras, todo el mundo, toda la Arena México lo empieza a buchear. ¿Sí? Sale 100 Caras, llega el Rayo de Jalisco, a pesar de que era un peso completo, casi siempre luego lo traía cargando, ¿cómo? ¿Quién sabe? Pero un aficionado lo traía cargando el Rayo de Jalisco Junior. Pero ocurre algo muy curioso. Intenta subir al cuadrilátero, lo deja el aficionado en la ceja del cuadrilátero y al tratar de limpiarse las botas se resbala y cae. Se cae del cuadrilátero. Eso inmediatamente me dio muy mal augurio. Dije, va a perder seguramente. Viene muy desconcentrado. Y curiosamente, al calor de las acciones, en la tercera caída, el Rayo de Jalisco saca 100 Caras, exactamente donde, en ese mismo espacio, o sea, no era en medio del cuadrilátero, era casi entre el poste y la mitad del cuadrilátero, el poste del lado izquierdo, entrando del lado de México, del lado izquierdo sería ahora al lado derecho donde está la pasarela, donde sale. En ese tiempo no existía la pasarela. Bueno, en ese costado, justamente en medio, en la cuarta parte del costado es donde se resbala, porque ahí iba a entrar el Rey de Jalisco. Bueno, por ahí saca 100 Caras, exactamente en ese mismo espacio, y lo conecta con un tope suicida, y cae mal el Rayo de Jalisco, y ya nada más subió 100 Caras. El Rayo de Jalisco ya no subió, y ahí le arrebata el campeonato. 100 Caras, fue en el 84, marzo del 84. 100 Caras no da el cambio a Rudo, lo seguían programando como técnico, y según le venía una amnesia, y en la tercera caída o la segunda desconocía a sus compañeros, pero tampoco se hacía rudo. O sea, fue algo muy bien logrado. Vinieron más encuentros
campeoniles entre ellos. Después, cuando él fue campeón nacional, campeón NWA semicompleto, Sin Caras el Rayo se lo quita en la Arena México en el 85. Sí, después vinieron luchas de campeonato nacional de parejas, se los arrebatan los Dinamita a Tony Bennetto y a Rey Jalisco Jr., hasta que viene la lucha de máscaras en el 90, o sea, 6 años después, 6 años y medio después de su primer diferencia, se enfrentan por las máscaras. Anton Calavera Anaya, sería interesante saber dónde están, quién porta o quién los tiene o a quién le ganaron, dónde quedaron esos campeonatos. Pero no me dices cuáles, amigo Anaya. Calavera Araya. Yo creo que te refieres a los de la UWA. Los de la UWA, salvo el completo que tenía aquí en México el doctor Wagner Jr., que ya lo hizo perdedizo, ¿verdad? Hay otros que han desaparecido y los demás están en Japón. Si no estoy mal, en Japón están y se siguen disputando hasta antes de la pandemia el welter, el medio, el semicompleto, el de parejas, que desde que lo ganaron en el Palacio de los Deportes, se lo ganaron, en lucha directa a Babyface y a Canek y a Babyface. Me parece que sí fue a Canek y Babyface. Ricky Choshu y me parece que el otro era Takano, si no estoy mal, ya te daré bien el dato. Siempre ha estado en Japón. Y el de tríos, todos esos se siguen disputando. Rico Chushu, exactamente, y Gran Amara. Perdón. Se lo ganaron a Kaneki Babyface en lucha directa del 82. Siempre han estado allá. Pero todos los demás títulos sí desaparecieron. Todavía había el ligero que Kato Kung Lee Jr. lo estaba defendiendo. Y el semicompleto Junior, que tenía el diluvio negro en Monterrey. Obviamente el completo, el de más tradición, y yo creo que el más importante, si compartes esto, pero para el más importante del completo, lo tenía el doctor Wagner Jr. y parecía que hace unos años, Canek, de hecho hace un par de años, un año y medio, había dicho que él iba a retomar la UWA con Maynes, pero Maynes falleció, ¿verdad? Y prácticamente están desaparecidos. Vamos a ver. Alejandro Real Minero. Tiene la reseña de la lucha donde los misioneros de la muerte golpearon muy fuerte al santo, que hasta se infartó. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? Claro, amigo Alejandro. Fíjate que esta crónica yo la tengo en mi espacio de lucha libre de Héroe y siempre. Esto ocurrió el 2 de noviembre de 1980. Inclusive subí el cartel. Porque ha habido mucha mala información. Yo lo entiendo. Inclusive un referee que estuvo ahí una vez dijo que esto ocurrió cuando fue la despedida del santo en el 82, o sea que ahí es donde nacen los misioneros, que ahí es donde se va a infartar. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque no tienen por qué acordarse de todo. Para eso habemos otro tipo de gente que tenemos que recopilar, corregir, aumentar y mostrar, ¿verdad? Esto ocurrió el 2 de noviembre de 1980. Originalmente eran Santo, Blue Demon y Huracán Ramírez contra el Signo, el Tejano y Negro Navarro. El Negro Navarro no iba a subir el Lobo Rubio, pero el Lobo Rubio se va, o sea, le ofrecen esta lucha al Lobo Rubio, pero él prefirió irse a luchar a Reynosa. Entonces programan al Negro Navarro, que curiosamente había sido gran rival del Lobo Rubio, y Blue Demon falta y sube Black Shadow. Blue Demon prefiere irse a lo que sí estuvo programado y que de hecho esto le cuesta que lo castiguen y salir de la empresa de los independientes. Blue Demon se va a luchar a Puebla porque según lo que le preveía, él iba a ganar más allá que lo que iba a ganar el torneo. Bueno, esta vez ocurre lo de siempre. Los jóvenes, cuando se enfrentaban al santo, lo querían hacer ver mal porque sabían que de lo que el público y las revistas opinaran, ellos podrían en su momento cosechar y estas opiniones, si eran favorables, los podían hacer un parteaguas. Y efectivamente aquí ocurre. El Signo, el Tejano y el Negro Navarro castigan tanto al santo. Hay una foto, y yo tengo la crónica y las fotos donde le hacen un castigo de una carreta y lo ponen
con llaves a los lados y le suben encima. Recordemos que el santo ya tenía más de 60 años, había sido ya tenía casi 40 años luchando, ¿sí? Y muy castigado, muy castigado, más de 40 años luchando, muy castigado, y los golpes, el Negro Navarro, como después él lo declararía, pues extralimitó, ¿verdad? El signo era durísimo y era pequeño, pero soltaba llaves y golpes a dar gusto. El Tejano un poco más discreto, pero también, ¿sí? Al calor de las acciones, el santo sale del cuadrilátero, le habían roto la máscara en la parte del medio. Esa foto casi nunca se ha visto. Aquí tenía en la boca, rota la máscara, lo avientan fuera del cuadrilátero y empieza a jalar aire, y es cuando se desmaya. Y si no es por Huracán Ramírez, que se lo pone en el hombro y lo lleva corriendo hacia, como también lo declaró, esto ya lo declaró él, se lo lleva corriendo, y al ir botando el cuerpo del santo aquí, pues de alguna manera le da, digamos, una especie de le ayuda a que su corazón vuelva a bombear sangre, una serie de cosas. En los vestidores andaban muriendo, lo llevaron a un hospital, y a partir de eso, el gran periodista Héctor Valero, aprovechándose que era 2 de noviembre de 1980, el Día de los Muertos, de los niños muertos, de los niños, porque recuerden que hay Día de Muertos de adultos y Día de Muertos de niños en México, bautiza a los misioneros de la muerte, bautiza esta tercia como los misioneros de la muerte. No estaba previsto nada, no estaba previsto que si ellos hicieran una tercia, no estaba previsto que les iban a poner ese nombre, nada. Todo surgió a partir de. De hecho, curiosamente no los programan a los 8 días. Así, o sea, pasa todavía otra semana hasta que los vuelven a programar a los 3, ¿verdad? Servido, mi amigo, esto es lo que ocurrió ahí en mis espacios de lucha libre de ayer, y siempre ahí tengo varias crónicas al respecto, y del programa, y unas fotos. Carlos Miguel Rodríguez, ¿alguna vez alguna lucha de apuestas, máscaras, cabelleras, campeonato, inició sin que los luchadores tuvieran conocimiento de quién iba a salir ganando? Más de las que te puedes imaginar. Antonio Escamilla, me gustaría que hablaras de Ringo Mendoza, y si para ti Chabela Romero, Lola González y Irma González son las 3 mejores luchadores de la división femenil. Saludos. Yo agregaría a Toña la Tapatía, por eso volvemos a lo mismo. Quizá aquí habrá menos que agregar, pero yo agregaría a Estela Molina, a Toña la Tapatía, a Marcela, y a las que ya vienen, porque vienen muy buenas luchadoras también. ¿Verdad? En unos años tenemos que agregar a otras. Claro, estas lograron, a Vicky Carranza, estas lograron otras cosas, pero también hubo muy buenas luchadoras, quizá en menor número por el mismo machismo que siempre ha existido en nuestro país, y porque la división femenina no era muy bien aceptada, y no tenía la división, y la tiene actualmente, aunque ya es más aceptado, qué bueno por ellas. Pero agregaría a Estela Molina, a Toña la Tapatía. De hecho, Toña la Tapatía era una barrera infranqueable. Si en los 60 tú querías ser luchadora, Toña la Tapatía te tenía que dar el visto bueno. O sea, imaginemos. Y de Ringo Mendoza vamos a hablar en el programa, en el programa de la televisión esta semana, un sensacional luchador. Hay muchísimo que hablar de él, muchísimo, porque es un gran luchador y un ejemplo de superación como persona. Yaret López, ¿cuándo subirán videos de Máscara Roja el Indio Jerónimo luchando, de Fabián Azteca? Ahí tengo uno de él, me parece. Ahí tengo uno de, ya no como Máscara Roja, sino como Indio Jerónimo. Lo voy a tratar de subir en una semana. Luis Misterio, siempre se ha dicho que cada llave tiene su contrallave. Mi pregunta es, ¿por qué cuando un luchador de cualquier empresa le aplican una llave, inmediatamente busca las cuerdas para que le suelten y no busca la contrallave? Pues porque primero, la contrallave es antes de que terminen de aplicar el castigo, antes de que terminen de aplicar el castigo. Ahí debe ser la contrallave. Pero segunda, pues no es que no la conocen o no han practicado suficientemente lucha olímpica, que es la que permite que desarrolles esa capacidad de que, ¡ay, me va a aplicar esta! Si tú hablas con un luchador del pasado que haya de los 70s, él sabe qué castigo le van a aplicar antes de que se lo terminen de aplicar, qué llave. O él debería saber,
y debería saber con qué se lo iba a quitar antes de que lo amarraran, ¿sí? Por eso vemos que se las aplican. Y también se puede, hemos visto cómo se van librando, saltando, moviendo el cuerpo, cuando vienen los sudores, ¿verdad? Pero realmente sí, yo pienso que ahí han descuidado un poco los luchadores y muy pocos son los que vemos que logran romper un castigo, ya sea antes que lo estén aplicando o ya cuando los amarraron, por decirlo de alguna manera. Fernando Castro, buenas tardes, Pabellón Azteca, División del Norte con René Guajardo al frente, Carlos Elizondo en la Monumental, años después, o Benjamín Mora en Tijuana. ¿Cuál o cuáles de estas promociones realmente hizo algo de Mella en los entonces bien establecidas del torneo de la Arena México? Bueno, primeramente la División del Norte no era competencia del toreo, eran sus aliados, ¿sí? O sea, eran sus aliados. El René Guajardo pertenecía a la UROLOA y la División del Norte, aunque manejaba muchos elementos locales, era prácticamente era una arena donde se daban, donde René Guajardo inteligentemente explotó mucho los duelos de máscaras, cabelleras y campeonatos, pero también era una zona donde se iban a preparar los que después llegaban como estrellas o buscaban un lugar. No llegaban como ustedes, los que buscaban un lugar en el toreo. ¿Quiénes? Solar, Black Terry, José Torres, todos tuvieron que pasar primero por la División del Norte antes de llegar a la capital. Por decir algunos, ¿verdad? Eran sus aliados. El Pabellón Azteca no. El Pabellón Azteca pagaba muy bien. Pagaba por sueldo. No pagaba por entrada, sino por sueldo, por porcentaje, como la Arena México. El toreo también te pagaba por sueldo, pero les pagaba mejor. Pero realmente el Pabellón Azteca era como otro tipo de lucha más familiar y donde muy pocas estrellas realmente se fueron. El Pabellón Azteca manejaba, al estar en el Estadio Azteca, en una parte donde solamente Xochimilco era quien podía afectar, la Arena Xochimilco, que no estaba muy cerca, pero era digamos, como la competencia, la única competencia de Xochimilco. Apatlaco, no, también quedaba un poco más retirado. Pero en el Pabellón Azteca, normalmente quienes luchaban eran gladiadores que traían de provincia, ¿sí? Muchos de provincia, muchos otros que no tenían, que eran muy buenos, pero no tenían oportunidad ni en la empresa, ni en el toreo. Muchos otros que ya se habían salido, ¿sí? Cruelmente las revistas a sueldo de los independientes, sobre todo en combates, no bajaba de cartuchos quemados y les decía cirqueros a los que iban a luchar ahí al pabellón, obviamente para tratar de denostarlos, ¿verdad? Y había otro mito que en las revistas ponían, decían que aquel luchador que se fuera a luchar, ya sea a Ciudad Juárez, o que luchara en el pabellón, automáticamente estaba vetado de por vida en los independientes y quizá en la empresa. No manejaban lo de la empresa, porque la empresa no se metía, pero ellos sí decían que vetaban de por vida, lo cual era una gran falacia, porque muchísimos se salieron y regresaron, antes de que desapareciera el pabellón. Muchísimos. ¿De quiénes eran esos muchísimos? El propio Solitario, el Dr. Wagner, Mil Máscaras, Fuerza Guerrera, el Negro Casas, el Ángel Blanco Jr., el Dr. Wagner Jr., que aunque no luchó prácticamente en el pabellón, sí fue súper libre, Blue Demon Jr., o sea, era una mentira, pero que sí lograba espantar. Recordemos que eran los 80, en una época con una vamos a ver, con una mala prensa, muy vendida, muy a favor de ciertos intereses, y que sí influenciaba mucho en mucha mala información, ¿verdad? Carlos Elizondo no, porque Carlos Elizondo también trabajó con la empresa y no era propiamente de la empresa en un principio. Después se viene a México a hacer sus funciones en la Arena México y es parte de los fundadores del Consejo Mundial de Lucha Libre. Benjamín Mora en Tijuana, ese quizá un poco, pero ese cuando intentó, recordemos que Benjamín Mora antes de irse a Tijuana
De hecho, la lucha libre internacional se llamaba Promociones Mora en honor a su padre, él, que había sido socio de Salvador de Flores, el mandamás independiente, ¿verdad? Y que tiene, inclusive Mora Jr., ya había muerto su padre, él ayudó o coorganizó algunas funciones en el Palacio de los Deportes, algunas, económicamente, pero el que daba siempre la cara era Salvador Flores. Después vino una pelea entre ellos, de sociedad, y él intenta, obviamente se queda con su nombre, que era Mora, por su padre. Promociones Mora cambia a Lucha Libre Internacional, y Benjamín Mora intenta hacer en el Palacio de los Deportes una buena función con elementos. Primero se iba apoyando en el toreo, pero esto es en julio del 86, pero don Salvador Flores lo traiciona en el último momento y evita que Canek, Fishman, el gran Marcus, y me parece que hay otro luchador que no recuerdo, asistan a ese primer programa, por lo cual Benjamín Mora tiene que suplirlos con otros gladiadores, y de esta manera empieza una guerra entre ellos, la cual culmina cuando se dice, y no se dice, seguramente ellos tuvieron que ver, los independientes, que le secuestran el ring cuando iba a ver mano a mano entre el hijo del Santo contra Cato, ¿verdad? Que no hubo ring, que de esta manera tiene que irse a Tijuana, y él allá montó varias muy buenas funciones hasta hace unos años. Después vino su hijo a hacerlas, falleció el señor Benjamín Mora, pero realmente estaba monopolizado en la Ciudad de México, o sea, en una situación muy corrupta. Eso quería decir hace un rato, era una prensa muy corrupta, era un país muy corrupto, era algo donde era la brava, era así, era mis chicharrones eran porque sí o a la brava. Y esto en todos los ámbitos, no nada más en las promociones luchistas, esto en todos los ámbitos. Afortunadamente había cambiado, aunque no nos demos cuenta. Pero yo creo que solamente Benjamín les metió algo de temor hasta que vino AAA, y ese sí, para que veas, ese sí terminó por sepultar Lucha Libre Independiente con sus errores y le puso las peras a peso al Consejo, aunque el Consejo tiene la gran ventaja, y lo he dicho siempre, que al ser dueño de sus arenas, él no gasta en rentar una arena para una función, lo cual lleva siempre a la quiebra a la mayoría de las empresas. Bueno, Guiver. Ahora que Reducino le dio por hacer videos para desmentir errores de internet, es algo que en un enunciado de 2 renglones caben. Podría hacer un video con las correcciones de los errores que en su momento publicaste en Lucha 2000. Amigo Guiver, sería un video muy corto, pero te voy a dar gusto y lo voy a hacer, ¿sí? Ya los tengo, los he apuntado, ya dije alguna explicación. Unos por la premura fueron, obviamente soy un ser humano, más de 1000 reportajes publicados, pues yo creo que tenía derecho a equivocarme 10 o 12, ¿no? En fin, pero lo voy a hacer, lo prometemos. Omar López, ¿cuál sería tu top 5 de luchas de máscara versus máscara? Híjole, mira, las luchas máscara contra máscara siempre han sido muy malas, porque la presión que tiene el gladiador de saber que va a perder la máscara y que puede perder su carrera, no los hace que den grandes luchas. Yo podría decir, no la he visto, pero por las crónicas, pues las de Black Shadow contra el Santo, obviamente. Atlantis, villano tercero. Atlantis, la sombra. Atlantis, último guerrero, ¿verdad? Inclusive la de último guerrero contra el villano quinto, que parece que ahí hubo que suplantaron al villano y todas esas cosas que son parte de. Últimamente se han dado mejores luchas de máscaras que en el pasado, aunque también no la vi, pero también yo agregaría 1000 máscaras contra el halcón, ¿verdad? Que la tensión y el saber que había amenazas hasta de muerte al halcón, pues si perdía, si llegaba a perder la máscara, imagínate luchar con esa presión, y en un México donde podía ser posible eso. O sea, estamos hablando que no era cualquier cosa en ese entonces que te amenazaran de esa manera. Pues quedaríamos Santo Black Shadow, villano Atlantis, 1000 máscaras el halcón, Atlantis contra
la sombra, y yo creo que ahí en ese cuarto podríamos meter esas que nombré, y pues solamente esas que nombré. Quizá metería la del Rayo de Jalisco contra el egipcio por el dramatismo, ¿verdad? El cuadrangular, el final, pero pues podrían ser esas. Y caemos en algo similar, no podemos decir estas 5. Últimamente ha habido muchas muy buenas luchas de máscara contra máscara, en mano a mano. La de el Trauma 2 contra el oficial, AK-47, no, bueno, que se me hizo sensacional lucha, es mi gusto personal, ¿no? Bueno, Omar López, contestada tu pregunta. Y finalmente, Sergio Barrón, fotos de todas las máscaras que usaron los villanos 1 y 2 en los años 70, pues ya las he publicado varias veces. En mis espacios puedes encontrarlas todas marcadas, por supuesto. Así llegamos al final de este primer video. Los invitamos a que nos sigan mandando sus dudas. Las vamos a contestar en un video. Algunas que sean dirigidas a mis compañeros de noticiero, ellos las contestarán. Otras personalmente hablaré yo. Pero los invitamos a que sigan participando, mándenos más preguntas, más dudas y se las contestaremos. Ya lo saben, amigos, si este video no lo alcanzan a ver cuando lo suba, lo pueden adquirir o ver en La Arena México, el Mercado de Miscalco, la Deep Web, la Plaza de la Tecnología, el Pabellón Azteca, el Toreo de Cuatro Caminos y con tu vagonero de confianza.